Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos. Esto es importante para mí. Y sin más preámbulos, comienzo. Hoy hablamos de un tema interesante, el proyecto norteafricano de los Reyes Católicos, 1492 al 1516. Cruzada, seguridad y límite de la expansión mediterránea. 1492. ¿El final de la guerra o el comienzo de otra? En enero de 1492, la toma de Granada parecía cerrar definitivamente la larga guerra peninsular contra el Islam político. La imagen es poderosa. Los reyes católicos culminan la reconquista y unifican el territorio bajo su autoridad. Sin embargo, la victoria de Granada no elimina la problemática estratégica del sur. La frontera no desaparece, se desplaza. Durante décadas, el reino nazarí había mantenido relaciones intensas con el norte de África. Intercambios comerciales, circulación de personas, apoyo político eventual. El estrecho de Gibraltar seguía siendo una vía de conexión activa entre ambas orillas. Y desde la perspectiva de la monarquía, la estabilidad del recién incorporado reino granadino dependía de algo más que del control interno. Requería asegurar el espacio marítimo que lo conectaba con el Magreb. La guerra terrestre había terminado y ahora comenzaba la frontera marítima. El condicionante atlántico, el reparto con Portugal. La política africana castellana no puede entenderse sin el precedente del Tratado de Alcachova. Bueno, hay dos tratados importantes con Portugal, este es uno, firmado en 1479 tras la guerra sucesoria castellana. Este acuerdo reconocía la hegemonía portuguesa en la costa atlántica africana, mientras Castilla consolidaba su dominio sobre Canarias. En términos prácticos, Castilla quedaba limitada en la fachada atlántica surafricana, mientras Portugal continuaba su avance hacia el Índico. Esta delimitación empujó a la monarquía castellana hacia el Mediterráneo occidental. Si el Atlántico africano estaba condicionado por la primacía portuguesa, mejor dicho, el Magreb mediterráneo aparecía como espacio natural de expansión. Y no se trataba de una improvisación, sino de una reorientación estratégica. Objetivo del proyecto norteafricano. La política norteafricana responde a una triple lógica. En primer lugar, la seguridad del estrecho. Controlar Gibraltar y su entorno significaba garantizar la estabilidad del sur peninsular y proteger las rutas comerciales que conectaban Andalucía y Valencia con Italia. En segundo lugar, la contención del corso magrebí. Las incursiones marítimas eran frecuentes y afectaban tanto al comercio como a las poblaciones costeras. Y en tercer lugar, la dimensión ideológica. Tras Granada, la monarquía se presentaba ante Europa como defensora de la cristiandad. La expansión hacia el norte de África reforzaba este discurso. Religión y estrategia no eran esferas separadas. El lenguaje era cruzadista, pero la práctica respondía a
a cálculos de poder. Melilla y el nacimiento del sistema de presidios. En 1497 se ocupa Melilla. Este hecho inaugura el modelo que caracterizará el proyecto norteafricano, el sistema de presidios. A diferencia de la reconquista peninsular, no se pretende conquistar amplios territorios interiores ni promover repoblaciones masivas. La estrategia consiste en ocupar enclaves costeros fortificados, cuidadosamente seleccionados por su posición estratégica. El presidio permite controlar un puerto, influir sobre la región circundante y asegurar rutas marítimas sin asumir el coste de dominar el interior. Este modelo revela conciencia de límites estructurales. Repito, este modelo revela conciencia de límites estructurales. Castilla no dispone de excedentes demográficos suficientes para una colonización profunda del Magreb. Tampoco cuenta con recursos fiscales ilimitados. Se opta por una expansión selectiva y nodal. Orán, 1509, el momento de mayor ambición. El punto culminante del proyecto se produce en 1509 con la toma de Orán, impulsada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Orán era un puerto estratégico del litoral argelino. Su captura representaba un salto cualitativo. No se trataba solo de asegurar el estrecho, sino de proyectar poder más allá de él. La operación demostró capacidad logística y coordinación entre la corona y la iglesia. También mostró el creciente peso de la marina castellana. Pero el éxito militar planteaba una cuestión inmediata: ¿cómo sostener estas plazas en el tiempo? Mantener Orán implicaba guarniciones permanentes, abastecimiento continuo y dependencia del control marítimo. El Magreb fragmentado y la oportunidad inicial. El norte de África a finales del siglo XV estaba políticamente fragmentado. Diversos poderes locales competían entre sí, lo que facilitó en algunos casos la penetración castellana. La estrategia de enclaves se benefició de estas divisiones internas. No era necesario enfrentarse a una autoridad central fuerte y unificada. Sin embargo, esta situación cambiaría rápidamente. El factor otomano y el cambio del equilibrio mediterráneo. A comienzos del siglo XVI, el Imperio Otomano amplía su presencia en el Mediterráneo occidental. Corsarios como los hermanos Barbarroja consolidan posiciones en el Magreb vinculadas a Estambul. El espacio norteafricano deja de ser un conjunto de poderes dispersos y pasa a integrarse en una órbita imperial mayor. La política castellana cambia de naturaleza. Lo que había sido expansión selectiva se convierte progresivamente en frontera defensiva frente a una potencia estructurada. Cuando accede al trono Carlos I, hereda un sistema de presidios que ya no representa un proyecto ofensivo amplio, sino una línea de contención estratégica. Repito esto. Cuando accede al trono Carlos I, hereda un sistema de presidios que ya no representa un proyecto ofensivo amplio, sino una línea de contención estratégica. Dimensión fiscal y límites estructurales. El mantenimiento de los presidios exigía recursos constantes.
Cada plaza implicaba pago de soldados, abastecimiento regular, reparación de murallas, protección naval permanente. A diferencia de América, el Magreb no ofrecía retornos económicos directos significativos. No existían recursos comparables a los metales preciosos ni territorios susceptibles de explotación agraria masiva bajo control castellano. El coste fiscal era elevado en relación con los beneficios materiales. América y el giro estratégico. Mientras tanto, la expansión atlántica comenzaba a ofrecer perspectivas radicalmente distintas. Los territorios americanos abrían posibilidades de ocupación extensas, incentivos económicos y proyección política global. Comparativamente, el norte de África aparecía como un espacio costoso y limitado. Y a partir de la segunda década del siglo XVI, el eje estratégico de la monarquía se desplaza hacia el Atlántico. El Mediterráneo no desaparece, pero pierde centralidad. Balance histórico. Fracaso o transición. El proyecto norteafricano no puede calificarse simplemente como fracaso. Las plazas africanas se mantuvieron durante siglos, lo que indica que la monarquía consideró útil esta presencia. Sin embargo, la gran expansión interior en el Magreb nunca se produjo. Y las razones fueron estructurales: limitaciones demográficas, costes fiscales elevados, consolidación otomana, mayor rentabilidad atlántica. La experiencia norteafricana demuestra que la expansión americana no era inevitable en 1492. Durante 2 décadas el sur fue prioridad real. Y esto es importante que os lo repita. La experiencia norteafricana demuestra que la expansión americana no era inevitable en 1492. Durante 2 décadas el sur fue prioridad real. Y concluimos el vídeo, para que no se haga muy largo. Conclusión. El proyecto norteafricano de los Reyes Católicos fue una política coherente, racional y profundamente vinculada a la lógica de seguridad posterior a la toma de Granada. Representó una fase experimental en la construcción del poder exterior de la monarquía. Su transformación posterior no la convierte en irrelevante, sino en clave para comprender cómo se toman decisiones estratégicas en contextos de incertidumbre. La historia no avanza por caminos predeterminados. Entre 1400 y 1516, el Mediterráneo occidental fue un escenario central. Solo después, por la combinación de factores geopolíticos y económicos, el Atlántico se impuso como horizonte dominante. Y en este cruce de caminos se define el nacimiento del imperio moderno. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estas cosas que no se conocen mucho. Yo me despido. Espero que el sonido esté un poquito mejor cuando lo escuchéis por los auriculares, que es el problema que por lo visto tengo en estos momentos. Espero que el sonido esté un poquito mejor. Tampoco tengo un guión para leerlo y pronunciarlo perfectamente, sino que tengo unas líneas donde expando mi discurso en el vídeo. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien.